¿Sabías que el 95% de las personas que empiezan un proyecto lo abandonan justo antes de tener éxito? ¿Por qué pasa esto? Porque desconocen los 13 principios que Napoleón Hill descubrió después de estudiar durante 20 años a las personas más exitosas de la historia. Hoy te voy a compartir esos 13 principios que separan a las personas que ganan de los que se rinden. Y te aseguro que hay uno de ellos que a mí me voló la cabeza. Y nunca he vuelto a ser el mismo desde que lo descubrí. Pero antes de empezar, una cosa importante. En este vídeo estoy sorteando 3 cuentas de fondeo de $10.000 junto a Neoma Funds. Una Profin que está haciendo las cosas muy bien y ha crecido de forma espectacular en el último año. Así que estate atento porque a lo largo de este vídeo voy a compartir contigo una idea clave y al final te haré una pregunta sobre ella y si respondes en los comentarios entras automáticamente en el sorteo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Hoy empiezo una serie de vídeos que estoy seguro que te van a aportar mucho valor. Aunque siendo honesto, no hago esto solo por ti, sino también lo hago por mí. Porque hacer este trabajo me obliga a releer, a repensar y a interiorizar principios que con el tiempo uno va olvidando. Y el desarrollo personal es una disciplina que si descuidas se olvida. No es algo que se trabaje una vez y ya está, es algo que hay que revisar de forma constante. Hoy empiezo con uno de mis libros favoritos, un libro que he leído y releído varias veces y que curiosamente me produjo rechazo la primera vez que llegó a mis manos, en gran parte por su título, Piense y hágase rico. Durante mucho tiempo, para mí, hablar de riqueza era algo superficial. Me consideraba una persona espiritual y había crecido con la idea de que el dinero corrompe, que vuelve a las personas egoístas, incluso malvadas. Sin embargo, este libro me ayudó a entender algo muy importante. El dinero no te cambia, te amplifica, potencia a la persona que ya te has convertido. Por eso, cuanto más trabajes tu carácter, tu disciplina y tu mentalidad, mejores cosas podrás hacer cuando tengas recursos. Este libro se publicó en 1937, hace casi 90 años, y se ha convertido en uno de los libros de desarrollo personal más influyentes de la historia. Te preguntarás, ¿por qué un libro tan antiguo como este sigue siendo relevante hoy? La respuesta a esta pregunta es que este libro no habla de trucos rápidos ni de fórmulas mágicas, habla sobre los principios universales con los que funciona la mente humana. Enseña a establecer objetivos claros y cómo perseverar hasta conseguirlos. Estos principios que describe Napoleón Hill funcionaban en 1937 y por supuesto siguen funcionando hoy. En este vídeo voy a compartir contigo esos 13 principios que Hill identificó después de 20 años estudiando a las personas más exitosas de su época. Personas como Andrew Carnegie, Henry Ford y Thomas Edison, entre otros. También vamos a ver qué lecciones podemos aplicar hoy y por qué este libro sigue transformando vidas. Pero antes de entrar en los principios de Piense y hágase rico de Napoleón Hill, conviene entender la historia que hay detrás de este libro. Napoleón Hill nació en 1883 en una cabaña de madera en Virginia, Estados Unidos. Creció en la pobreza extrema, perdió a su madre cuando solo tenía 10 años y a los 13 años ya trabajaba como periodista en los periódicos locales. Y a los 25 años, en 1908, le asignaron una entrevista con Andrew Carnegie. En aquel momento, Carnegie ya era el hombre más rico del mundo, y ese encuentro cambiaría la vida de Hill para siempre. Carnegie quedó impresionado con el joven periodista y al final de la entrevista le hizo una propuesta. ¿Estarías dispuesto a dedicar 20 años de tu vida a estudiar cuál es el secreto que hace que algunas personas tengan éxito? En esta propuesta, Carnegie no le ofreció un sueldo ni garantías, solo le ofreció una apuesta.
dedicar su vida a crear una filosofía que pudiera ayudar a millones de personas. Hill tuvo 29 segundos para responder y tras una breve reflexión lo tenía claro y dijo que sí. Y durante los siguientes 20 años, Napoleon Hill entrevistó a más de 500 personas exitosas de su época. Entre ellas, el mismo Andrew Carnegie, que era el magnate del acero, a Henry Ford, fundador de Ford Motor Company, a Thomas Edison, a Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos, a John D. Rockefeller, el primer billonario del mundo, a Alexander Graham Bell, inventor del teléfono, y otros muchos más. Después de 2 décadas de investigación, en 1937, Hill publicó este libro, Piense y hágase rico. El libro fue un éxito inmediato. Se publicó en plena Gran Depresión, cuando millones de personas lo habían perdido todo y buscaban respuestas. Desde entonces ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo. Ha sido traducido a más de 40 idiomas. Y lo más importante, ha influenciado a generaciones completas de emprendedores, escritores y líderes. Autores como Tony Robbins, Robert Kiyosaki, Brian Tracy, todos reconocen que este libro fue uno de sus principales influencias. Lo que hoy voy a compartir contigo no son teorías, son principios extraídos del estudio de las personas más exitosas de su época. Principios que siguen funcionando hoy. Así que, vamos a ello. Napoleon Hill identificó 13 principios fundamentales que encontró en todas las personas exitosas que estudió. Vamos a ver estos 13 principios de forma práctica para que puedas empezar a aplicarlos desde hoy. El primer principio es el deseo ardiente. Según explica Napoleon Hill, la clave no es simplemente querer algo, es desearlo con tal intensidad que se convierta en una obsesión. Hill dice que la diferencia entre querer y desear ardientemente es como la diferencia entre desear estar tibio o estar en llamas. Un ejemplo de este deseo ardiente lo vemos en una historia que nos cuenta Hill de Edwin Barnes, que deseaba ardientemente trabajar con Thomas Edison. Edwin no tenía dinero, no tenía contactos, no tenía formación, pero su deseo era tan fuerte que se subió a un tren de carga y fue directo a la oficina de Edison. No consiguió el trabajo que quería en ese momento, sino uno humilde, pero lo aceptó, porque entendía que estar cerca de Edison era el primer paso. Años después, se convirtió en el socio de negocios de Thomas Edison y ganó millones de dólares. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué deseo tengo que deseo con tanta fuerza como para hacer lo que haga falta? El segundo principio es la fe. Y no hablo necesariamente de una fe religiosa, sino de la convicción absoluta de que puedes lograr lo que te propones. Hill lo explica así. La fe es el punto de partida de toda acumulación de riquezas. Si no crees que puedes lograrlo, ya has fracasado. La fe se desarrolla a través de la repetición de afirmaciones a tu mente subconsciente. Es decir, si te repites constantemente, yo puedo lograr esto, yo merezco el éxito, tu mente empieza a creerlo. Y cuando tu mente lo cree, empieza a actuar de forma coherente con esa creencia. Para trabajar este principio de forma práctica, escribe tu objetivo principal de forma clara. Y léelo en voz alta cada mañana y cada noche, no como un deseo, sino como un hecho que ya está ocurriendo. El tercer principio es la autosugestión. Este es el método por el cual influencias a tu mente subconsciente de forma deliberada. Tu mente subconsciente no distingue entre realidad e imaginación, simplemente acepta lo que le repites constantemente. Hill recomienda esto. Lee tu objetivo en voz alta 2 veces al día, pero no solo leas las palabras, siéntelas. Visualiza tu objetivo como si ya lo hubieras logrado. Imagínalo de la forma más detallada posible. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo eres? ¿Cómo vives? ¿Quién son tus amigos? Cuanto más real lo hagas en tu mente,
más rápido tu subconsciente trabajará para hacerlo realidad. Pero cuidado, la autosugestión funciona en ambos sentidos. Si constantemente te dices, no puedo, no soy lo suficiente, siempre me va mal, tu mente también lo acepta. Por eso es crucial controlar lo que te dices a ti mismo. El cuarto principio es el conocimiento especializado. Hill hace una distinción importante. El conocimiento general no tiene valor por sí mismo. Lo que tiene valor es el conocimiento especializado y organizado. Por ejemplo, Henry Ford no sabía muchas cosas, pero sabía cómo rodearse de la gente que sí sabía. En un juicio muy famoso, un abogado intentó ridiculizarlo haciéndole preguntas básicas de cultura general. Ford respondió: si quisiera saber eso, tengo un botón en mi despacho. Si lo presiono, viene alguien que sabe la respuesta. ¿Para qué voy a llenar mi mente de conocimiento general si puedo acceder a él cuando lo necesite? Esto lo que quiere decir es que no necesitas saberlo todo. Enfócate en especializarte en lo que te acerca a tu objetivo. Y para todo lo demás, ya tienes ChatGPT. El quinto principio es la imaginación. Y aquí Hill hace una distinción interesante. Dice que hay dos tipos de imaginación. La primera es la imaginación sintética. Esta es cuando tomas ideas que ya existen y las combinas de una forma nueva. Es como mezclar ingredientes conocidos para crear una receta original. La segunda es la imaginación creativa. Esta es más poderosa. Es cuando recibes ideas completamente nuevas, como corazonadas o intuiciones que parecen venir de la nada. Si te paras a pensar, todo lo que existe a tu alrededor fue primero creado en la mente de alguien. El edificio donde vives, el teléfono que estás usando ahora mismo y cualquier otra cosa que tengas a tu alrededor. Todo comenzó con una idea en la cabeza de alguien, una imagen mental, y luego esa persona tomó esa idea y la convirtió en realidad. Para poner este principio en práctica, dedica tiempo a visualizar tu objetivo en detalle. No solo qué quieres lograr, sino cómo lo vas a lograr. Deja que tu imaginación te muestre el camino. Y cuando recibas una corazonada o una idea que parece venir de la nada, actúa sobre ella. El sexto principio es la planificación organizada. Mira, el deseo y la fe son esenciales, absolutamente necesarios, pero si no se traducen en un plan concreto, se quedan en el terreno de las ideas. Hill lo resume de esta forma: debes convertir tu deseo en su equivalente físico o monetario. ¿Y cómo haces esto? Pues con un plan detallado. Primero, define exactamente qué quieres y hazlo de la forma más específica posible. Segundo, determina qué vas a dar a cambio, porque nada es gratis, todo tiene un precio, ya sea tiempo, esfuerzo o sacrificio. Tercero, establece una fecha límite, ya que sin fecha límite no tienes urgencia. Cuarto, crea un plan específico, paso por paso. Define claramente qué vas a hacer, cómo y cuándo. Quinto, escríbelo todo. Si no está escrito, no es real. Y sexto, actúa inmediatamente. No lo dejes para mañana o para la próxima semana. Empieza hoy, empieza ahora. Porque aquí está la clave. Un plan, aunque sea mediocre, si lo ejecutas hoy, vale mucho más que un plan perfecto que nunca llevarás a cabo. Y si tu plan falla, no es el fin. Crea un nuevo plan y continúa hacia tu objetivo. El séptimo principio es la decisión. Hill estudió a cientos de personas exitosas y encontró un patrón fascinante. Todas ellas tomaban decisiones rápidamente y las cambiaban lentamente. Sin embargo, las personas que fracasan hacen exactamente lo opuesto. Tardan en decidir una eternidad, pero luego cambian de opinión constantemente. En el libro vemos un ejemplo muy claro de esto. Hill descubrió que los 56 firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos tomaron una decisión que literalmente podría haberles costado la vida, ya que estaban firmando un documento de traición contra el imperio más poderoso del mundo, y aún así lo firmaron al instante. Para poner esto en práctica, tenemos que luchar en contra de la procrastinación. La procrastinación es el asesino silencioso del éxito.
Cada día que pospones tomar una decisión es un día que no avanzas hacia tu objetivo. Es un día perdido que nunca recuperarás. No lo dejes para mañana. Empieza a entrenar la toma de decisiones en situaciones reales. Proyectos, prioridades, dinero, tiempo. Decidir con rapidez y asumir las consecuencias es lo que te preparará para la toma de decisiones grandes. El octavo principio, y quizás el más importante de todos, es la persistencia. Hill nos dice que la persistencia es al carácter del hombre lo que el carbón es al acero. Sin ella te quiebras, con ella te vuelves inquebrantable. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas se rinden justo antes de conseguir el éxito, justo cuando están a punto de lograrlo. Un ejemplo de persistencia es Thomas Edison, que falló más de 10.000 veces antes de inventar la bombilla. 10.000 intentos. Y cuando un periodista le preguntó cómo se sentía después de tantos fracasos, Edison le respondió algo brillante. Dijo: "No fracasé. Descubrí 10.000 formas que no funcionan". Esa es la mentalidad de alguien persistente. Ahora, déjame decirte una verdad incómoda. En tu proceso vas a enfrentar obstáculos, vas a fallar, vas a querer rendirte. Y eso es inevitable. Y ahí, justo, en ese momento de máximo dolor, es donde la mayoría de las personas se detiene. Pero los que persisten, los que siguen adelante a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar del cansancio, a pesar de las dudas, esos son los que finalmente ganan. Cuando llegue una derrota en tu camino hacia tu objetivo, y créeme que eso va a pasarte, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? Una vez analizado el aprendizaje, ajusta tu estrategia si es necesario, pero nunca abandones tu objetivo. El noveno principio es el poder del mastermind. Para Hill, un mastermind es cuando dos o más personas trabajan juntas, alineadas hacia un mismo objetivo. Ninguna persona ha logrado el éxito sin la ayuda de otros. Andrew Carnegie tenía más de 50 personas en su grupo mastermind, y Henry Ford se rodeaba de los mejores ingenieros, contables y estrategas que conocía. Cuando varias mentes se unen con un propósito común, se crea una tercera mente que es más poderosa que la suma de las individuales. Te elevas al nivel de las personas con las que te rodeas. Para poner este principio en práctica, identifica de 3 a 5 personas que estén en un camino similar al tuyo o que ya hayan logrado lo que tú quieres lograr. Reúnete con ellos de forma regular, comparte ideas, avances y también tus frustraciones y fracasos. En otras palabras, comparte cómo estás realmente para encontrar apoyo, perspectiva y motivación. Y si no conoces a nadie así, búscalos en eventos, en línea, en comunidades como puede ser nuestra comunidad de Telegram. Tu círculo determina tu futuro. El 10º principio tiene un nombre curioso: la transmutación sexual. Aquí Napoleón Hill habla literalmente de energía sexual. Hill observó que la energía sexual es una de las fuerzas más poderosas del ser humano, pero esa energía puede ser canalizada y transmutada. En lugar de disiparla, puedes dirigirla hacia tu trabajo creativo, tu negocio, tu arte. Los grandes genios que estudió, como Edison, Ford o Carnegie, tenían una intensidad casi obsesiva en su trabajo. Esa intensidad venía de canalizar su energía vital hacia sus objetivos. Piénsalo como disciplina y enfoque. La misma energía que usarías en distracciones, puedes usarla para crear. Controla tu impulso, canaliza tu energía hacia lo que realmente importa. El 11º principio es la mente subconsciente. Tu mente subconsciente trabaja 24/7, incluso mientras duermes. No puedes controlarla directamente, pero puedes influenciarla. El subconsciente acepta cualquier pensamiento que le entregues con emoción y repetición. Por eso la autosugestión funciona, como también funcionan las afirmaciones. Si constantemente le envías pensamientos de miedo, fracaso o duda, el subconsciente trabajará en esa dirección. Pero si le envías pensamientos de fe, deseo y acción, trabajará para hacer eso realidad. Antes de dormir, revisa mentalmente tu objetivo principal. Visualízalo como si ya lo hubieras logrado. Siente la emoción de haberlo conseguido.
Eso programa a tu subconsciente para trabajar en ello mientras duermes. El 12º principio es el cerebro. Y aquí Hill habla de algo que a mí me parece fascinante. Dice que el cerebro humano funciona como una estación de radio. Puede transmitir y recibir vibraciones de pensamiento. Según Napoleon Hill, cuando 2 o más personas se reúnen en armonía, y aquí volvemos al concepto de Mastermind, sus cerebros crean una especie de red. Comienzan a aparecer soluciones que ninguno habría generado por separado, sino que aparecen como el resultado del trabajo conjunto. Es ese momento en el que estás con las personas correctas y las ideas simplemente surgen, como si aparecieran de la nada. Piensas mejor, creas mejor, ejecutas mejor, todo funciona de forma mucho más fluida. La aplicación práctica de este principio es muy sencilla. Rodéate de personas que te eleven, que piensen en grande, que te desafíen a ser mejor, y evita a toda costa a los que solo critican, que se quejan o que te arrastran hacia abajo, porque tu cerebro literalmente funciona de forma diferente dependiendo de con quién pasas el tiempo. Por tanto, elige bien tu entorno. Y llegamos al principio final, al número 13. El sexto sentido. Hill lo describe como la puerta al templo de la sabiduría infinita. Es esa intuición, esa corazonada, ese presentimiento que te dice qué hacer cuando no hay datos suficientes. El sexto sentido solo se activa cuando los otros 12 principios están funcionando. No puedes forzarlo, llega naturalmente cuando tu mente está alineada. Es ese momento en que sabes que debes llamar a alguien y resulta que esa persona tenía justo lo que necesitabas. O cuando decides tomar un camino diferente y descubres una oportunidad increíble. Hill admite que este principio es el más difícil de explicar. Dice que cada persona debe experimentarlo por sí misma. Para ello, presta atención a tus corazonadas, especialmente cuando vienen después de trabajar intensamente en un problema. No ignores esa voz interna que te dice, hazlo o espera. Muchas veces tu intuición sabe cosas que tu mente racional aún no puede explicar. Estos son los 13 principios de Napoleon Hill. Puede parecer mucho, pero la verdad es que todos están interconectados. El deseo alimenta la fe dirige tu subconsciente. El subconsciente guía tu imaginación. La imaginación crea el plan. El plan requiere decisión. La decisión necesita perseverancia. Y todo funciona mejor cuando trabajas en equipo o, como Napoleón dice, cuando estás en un mastermind. No tienes que dominar todos estos principios de inmediato. Empieza con uno, domínalo y luego pasa al siguiente. Puede parecer al principio abrumador, pero realmente lo único que necesitas es empezar. Mira, este libro tiene casi 90 años. Fue escrito en un contexto completamente diferente al nuestro, con un lenguaje que a veces suena anticuado, pero los principios fundamentales son universales y atemporales. Tener un objetivo claro, creer en ti mismo, tomar acción, persistir cuando las cosas se ponen difíciles, rodearte de las personas correctas. Estos principios funcionaban en 1937 y funcionan hoy. Y te garantizo que van a funcionar en el 2050, porque hablan de la naturaleza humana y eso no cambia. Ahora bien, llegamos al final, pero déjame decirte algo que me hubiera gustado saber cuando leí este libro por primera vez. Y es que no vas a aplicar los 13 principios perfectamente. Yo no lo hago y yo creo que nadie lo hace, pero si aplicas solo uno de estos principios de verdad, tu vida va a cambiar. Porque el cambio no viene de leer, viene de aplicar. A mí este libro me ayudó a entender que el dinero no es el enemigo, que la riqueza no corrompe, que puedo ser una persona espiritual con valores y al mismo tiempo querer crear abundancia. Porque con abundancia puedo ayudar más, crear más y dar más. Ahora sí, vamos con la pregunta. ¿Crees que las personas de las que te rodeas influyen en tus resultados? Déjamelo en los comentarios, porque de entre todas las respuestas voy a sortear junto a Neoma 3 cuentas de fondeo de $10.000.
Toda la información del sorteo está explicada en la descripción. Y si te gustó el vídeo y te aportó valor, dale like, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque esto es solo el principio. Voy a seguir analizando los libros que más me han ayudado en mi transformación personal. El próximo puede que sea Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, o quizás Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Déjame en los comentarios cuál prefieres, o si prefieres otro distinto también me lo puedes comentar. Y recuerda, el conocimiento sin acción es solo entretenimiento, así que toma una idea de este vídeo y aplícala. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo.